aparecer en otra cosa. Bien, nuevamente estamos con Rolando Éscaro, jefe de la sección de internacionales y con hashtag COVID. Rolando, ¿cómo estás? Así es, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema para conversar un poco de cómo está avanzando la pandemia y principalmente en nuestro país, porque en plena campaña de vacunación vamos a comenzar con un tema sumamente importante. Un equipo de expertos detectó que las mujeres experimentan reacciones diferentes a los hombres después de recibir las vacunas. Aunque no se ha confirmado que se trate de efectos secundarios, estos serían leves y pasajeros. Vamos a verlo en nuestra primera nota. Las vacunas contra el COVID-19 protegen a hombres y mujeres sin distinción. Sin embargo, se pueden encontrar algunas diferencias respecto a las reacciones adversas que podrían generar. Investigadores de España, Reino Unido y Estados Unidos detectaron un posible vínculo entre las vacunas y alteraciones en el ciclo menstrual de mujeres. Sangrado abundante o atípicamente leve, retrasos en el periodo o incluso cambios en las mamas son algunos de los trastornos presentados entre las vacunadas. En una encuesta de más de 5.000 pacientes de un hospital en España, el 51% reportó algún tipo de alteración en ese sentido, situación que se repitió en más de 2.000 mujeres en Reino Unido. Para algunos expertos, estas alteraciones menstruales y el aumento de mamas son efectos menores, leves y transitorios. Sin embargo, para otros, estas no pueden ser consideradas efectos adversos porque su incidencia está muy por debajo de los otros tipos de trastornos generales que provocan las vacunas. Los expertos ya planean varios estudios que incluso buscan investigar el cambio en la duración de los ciclos menstruales, el patrón de sangrado y otros parámetros como perfiles de coagulación o nivel de hormonas. En tanto, aunque aún no hay evidencia suficiente para afirmar la existencia de un vínculo entre la vacuna y estas alteraciones, según los investigadores, todo parece indicar que son efectos leves y pasajeros sin gran repercusión en la salud. Bueno, Rolando, con un poco de gracia hablábamos detrás, detrás de la nota sobre esto, porque en las redes sociales se esparció este rumor. Jovencitas con imágenes decían, bueno, en otras partes del mundo, ¿no?, que tenían pues este aumento de mamas, pero tú nos decías también que esto es nada más pasajero. Así es. La inflamación, por ejemplo, o el crecimiento un poco del busto, en el caso de las damas, eso se refiere a una inflamación de los ganglios linfáticos, que puede ser una reacción por la vacuna, pero después de un tiempo todo regresa a su lugar, a su dimensión natural, entonces no pasa nada. Hay que entender que el sistema hormonal de las mujeres funciona de una manera totalmente diferente al de los hombres. Entonces, como menciona la nota, por ejemplo, en España, más de la mitad de las mujeres que fueron vacunadas presentaron algún tipo de alteración en su menstruación. Digamos, un sangrado más abundante, otras tuvieron un sangrado un poco más leve, algunas mujeres que tenían un periodo regular se les volvió un poco irregular, pero eso, después de una cantidad de semanas, todo volvió al ciclo normal. Como te explicaba, eso forma parte de una reacción natural, dado que el cuerpo está generando anticuerpos y está reaccionando a la vacuna. Entonces, de alguna manera, este estudio que se está realizando en España, en el Reino Unido y en Estados Unidos, está viendo también de qué manera el comportamiento del organismo al generar anticuerpos puede, por ejemplo, también hacer variar algunas funciones hormonales de los seres humanos, principalmente en el caso de las mujeres, como te comentaba. Claro. Las mujeres pues tienen un sistema hormonal que funciona de una manera diferente al de los hombres. Sí. Podríamos decir pues que los hombres somos más simples, ¿no? Las mujeres tienen un sistema hormonal más complejo. Correcto. ¿No? Ahora, esto se va determinando con el avance de la vacunación y porque a la vez que esta se da también las investigaciones. Hay que recordar que es una vacuna, que todas las vacunas que existen sobre la COVID-19 o respecto de ella son vacunas de emergencia, es decir que no han pasado por este periodo de experimentación de otras, en otros momentos de la existencia humana que tenían estudios por años. Sin embargo, de lo que sabemos ahora todos son efectos secundarios, por decirlo, inofensivos y que ante otras medicaciones también el ser humano presenta, ¿no? Ya nos han dicho, incluso con otras vacunas, hay también otros efectos secundarios. Exacto, hay que tener en cuenta también de que las reacciones de todas las personas son diferentes, o sea, no todos reaccionamos de la misma manera a los mismos estímulos. Los umbrales de dolor son diferentes, las reacciones a los medicamentos varían, las reacciones, por ejemplo, al alcohol son diferentes, entonces son muchas cosas que tenemos que tener presentes. Pero hay otro tema interesante también, porque un estudio ha demostrado que las personas vacunadas tienen menos posibilidades de contagiar el virus.
El riesgo de que un adulto inmunizado infecte a un familiar que no ha sido vacunado es de 17% y disminuye a 4% si se trata de otra persona que ya ha sido inmunizada. Vamos a ver. Las vacunas contra el coronavirus no solo protegen a la persona que se le aplica, sino además a quienes lo rodean. Esa es la principal conclusión a la que llegó un reciente estudio realizado por científicos de Israel, Francia y el Reino Unido, que buscan determinar cómo afecta la vacunación dentro de los hogares, ya que las viviendas son probablemente el espacio donde existe mayor riesgo de contagio si un miembro de la familia da positivo al SARS-CoV-2. Según la investigación, los pocos que se infectaron con COVID-19 después de haber sido inoculados con la fórmula de Pfizer-BioNTech o AstraZeneca redujeron a más de la mitad la probabilidad de propagar el virus en casa. Es decir, que el riesgo de que un adulto inmunizado contagie a un miembro de su familia no vacunado es del 17% y la transmisión disminuye a un 4% si se trata de personas que han recibido el medicamento. Sin embargo, ese porcentaje varía según la edad de los vacunados y no vacunados y la cantidad de tiempo que han pasado juntos. Es por eso que el aislamiento de una persona con coronavirus e inoculada también es necesario y efectivo, ya que reduce el riesgo de contagiar a sus familiares en un 90%. Con este estudio, los científicos demuestran que el medicamento anti-COVID disminuye en gran medida la carga viral de la enfermedad. Por eso, la importancia de aumentar la tasa de vacunación en el mundo, pues es la única forma eficaz de combatir la pandemia. Qué importante la explicación científica de cómo actúa la vacuna, ¿no? Es porque reduce en gran medida la carga viral. Entonces ya, ante la pregunta de muchos que decían, pero si me vacunan, igual contagio, entonces ¿para qué me vacunan? Allí está la respuesta. Se va descubriendo que hay, digamos, una efectividad o una eficacia más amplia de la que se conocía. Claro, en la medida que tú tienes más personas vacunadas, vas reduciendo la posibilidad del virus de transmitirse. Porque obviamente, como explica el informe, las personas vacunadas reducen la posibilidad de contagio. Aún así, a las personas que no estén vacunadas, o incluso si sus familiares ya están vacunados y una persona vacunada igual se contagia, va a transitar la enfermedad con síntomas mucho más leves, reduce considerablemente la posibilidad de que esa persona acabe, por ejemplo, en cuidados intensivos, y ya la posibilidad de que tú contagies a una persona que está vacunada es menos de 4%. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Francia, donde están aumentando los contagios, más del 80% de las personas que se han contagiado son personas que no se habían vacunado. ¿Por qué? Porque forman parte de los grupos antivacunas, del grupo de personas que no creen en el tema de vacunas o que por alguna razón no pudieron vacunarse. Y este es un fenómeno que está ocurriendo en varios países. Entonces tiene que llamarnos un poco la atención el hecho de que aquí se está haciendo mucho, se está haciendo un gran esfuerzo para poder vacunar a las personas y hay distritos, hay regiones donde la gente está yendo a vacunarse y hay otros lugares donde no están yendo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta que esto se trata de algo serio y la inmunización es indispensable para poder volver a la ansiada normalidad. Pero a medida que avanza la vacunación en varios países, también aumenta el número de los habitantes que se infectan pese a estar vacunados. Eso es algo de lo que estábamos comentando. Según los especialistas, eso se debe a que existen personas que son más susceptibles al virus, como los adultos mayores y los pacientes inmunodeprimidos. Vamos a ver de qué se trata. Estados Unidos es uno de los países con el porcentaje más alto de población vacunada. Sin embargo, los contagios por coronavirus han incrementado masivamente. Esta situación se replica en varias naciones, donde miles de habitantes, a pesar de estar completamente inmunizados, contraen el virus. Un panorama que ha preocupado a la comunidad científica y que los ha llevado a investigar qué personas son más susceptibles a infectarse. Según los expertos, el medicamento anti-COVID no protege a las personas inmunodeprimidas, es decir, a aquellas que tienen el sistema inmunológico debilitado debido a un trasplante de órgano, diálisis, por recibir quimioterapia contra el cáncer o por tomar ciertos fármacos que bajan las defensas. Otro grupo en alto riesgo de infección son los adultos mayores de 60 años. Muchos de ellos, a pesar de haber sido inoculados con las 2 dosis, han sido vulnerables al virus. Esto se debe a que su sistema inmunológico y defensas se deterioran con la edad. En lo que va de la pandemia, se sabe que ninguna vacuna impide que una persona contraiga COVID-19. Lo que sí está demostrado es que el inoculante previene en un 95% un cuadro grave de la enfermedad, hospitalizaciones y muertes.
Incluso cuando no funciona del todo en pacientes inmunodeprimidos, les brinda cierta protección. Por eso, al aumentar la tasa de vacunación, el coronavirus tendrá a menos personas a quien afectar y evitará la aparición de nuevas variantes. Bueno, ahí precisando, Rolando, sobre el mecanismo nuevamente de esta vacuna. Exacto. Y también haciendo recordar que la importancia de que las personas se permitan administrar las 2 dosis para una mayor efectividad. Así es. Hay que tener en cuenta que una vacuna, el funcionamiento va a depender del organismo de cada persona, de la respuesta de tu organismo. ¿Cuál es la respuesta de tu organismo? Generar anticuerpos. Como habíamos conversado hace unos minutos, no todas las personas, o el organismo de no todas las personas, funciona de la misma manera. Algunos van a demorar más, otros van a demorar menos. En el caso, por ejemplo, de los ancianos o de las personas que por alguna enfermedad preexistente tienen el sistema inmune debilitado, lógicamente van a ser más susceptibles a poderse contagiar, aún así se vacunen. Y tienen que tener igual mucho más cuidado. Ahora, obviamente, si una persona recibe la primera dosis y se confía y se descuida y sale a una reunión, va a fiestas y cosas así, y se contagia a la semana de haberse vacunado, no va a haber completado su ciclo de inmunización. Por lo tanto, la vacuna no le va a hacer efecto como una persona que sí ha tenido precaución. Entonces, esto es algo muy importante. Las personas vacunadas tienen que seguirse cuidando, aun cuando reciben su segunda dosis y pasen los días que le recomiendan los médicos, tienen que mantener digamos, todas las precauciones que estamos tomando las demás personas en la calle, ¿no? O sea, mantener la distancia social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, todo esto es importante. No quiere decir que te ponen la primera dosis de la vacuna y a los 5 minutos y eres inmune a todo. Entonces, eso es algo que la gente tiene que recordar y que tiene que tener muy presente al momento de recibir su primera dosis y también su segunda dosis de vacuna. Escuchar muy bien al especialista que te inocula la vacuna y también hacer caso a sus recomendaciones. Muchas gracias, Rolando. Gracias a ti. Por este tiempo de #COVID. Gracias.